ámbitos y modalidades. Publicita con nosotros, comunicándote a los números 3772 53 49 21 o al 3772 45 68 89. Actualidad Educativa, un programa dedicado a la educación. Actualidad Educativa, un programa dedicado a la actividad educativa en sus distintos ámbitos y modalidades. Publicita con nosotros, comunicándote a los números 3772 53 49 21 o al 3772 45 68 89. Actualidad Educativa, un programa dedicado a la educación. Actualidad Educativa, un programa dedicado a la actividad educativa en sus distintos ámbitos y modalidades. Publicita con nosotros, comunicándote a los números 3772 53 49 21 o al 3772 45 68 89. Actualidad Educativa, un programa dedicado a la educación. Actualidad Educativa, un programa dedicado a la actividad educativa en sus distintos ámbitos y modalidades. A ver, decía, hola, soy María Inés Miño, hermana de Mercedes, y fui testigo de que mi hermana realizó estudios de corte y confección desde su hogar. No me acuerdo si era por semana o era por mes, pero realizaba las lecciones en aquel tiempo por carta. No necesitaba nada más, nada de informática, nada de internet. Todo era por correo. La academia con la que ella realizó este estudio era la Academia Parisien. No me menciona si sigue existiendo la academia, pero sí, ellos vivían en Curuzú-Cuatiá, así que ella seguramente habrá realizado desde ahí los estudios, así que le agradezco muchísimo a la señora María Inés que nos brindó este comentario. Y también, por supuesto, le agradecemos a todos los que fueron testimoniando, los que nos fueron brindando, nos van a ir brindando su comentario en esta tarde. Jorgito, gracias por estar en sintonía. Sale mucho mejor este micrófono. Está en sintonía nuestro compañero, muchas gracias. Sí, tenemos que hacer unos cambios de cable, así que le agradezco muchísimo el estar en sintonía a Jorge también por brindarnos su comentario. Bien. Como les decía entonces, en este caso puntualmente la señora María Inés era quien nos brindaba este comentario, así que a ella le agradezco muchísimo el habernos dado este testimonio que en el día de hoy estábamos compartiendo. Vamos a ir compartiendo ahora también los audios que la audiencia nos proporciona, así que vamos a ver, vamos a conectar en este caso puntualmente con vamos a conectar con Bluetooth, así que ya voy a ir conectando. Le voy a pedir a Vicky que me pase la radio para tener el monitoreo. Eso, ahí tenemos nuestro monitoreo, así que le agradezco a ella también el estar en sintonía. No, ella no está en sintonía, Vicky no está en sintonía, está al lado mío. Así que gracias a todos los que están con nosotros compartiendo esta tarde. Y en este caso, miren este testimonio, es increíble este testimonio. Antes que me olvide también, tenía anotado en mi cuaderno, que me olvidé en la escuela mi cuaderno. Quiero enviarle un saludo a Celeste que pasó por acá y me dijo, te escuché en la radio, no sé si es acá. Sí, le digo, es acá. Y bueno, ahí entablábamos un diálogo y ella me mencionaba también que escucha la radio, así que le envío un saludo a ella, a don Diego también, fiel oyente de nuestro programa, que quizá hoy le voy a pedir a don Diego también que me llame, porque estaría buenísimo que nos haga el comentario con respecto a lo que es educación a distancia. Escuchen este testimonio. Hola, Oscar. Sí, era un programa que existió, pero allá en aquel tiempo donde yo todavía estaba en escuela primaria, Oscar. Nosotros vivíamos en Garrucho Corriente, era un pueblito chiquito. Mi papá trabajaba ahí. Prácticamente es una zona de destacamento de prefectura y se recibía a través de radio. Las radios eran radios nacionales, no existían las frecuencias moduladas como existen ahora,
para que te oriente en el tiempo. Y el Estado enviaba las cartillas y la radio desarrollaba las cartillas, porque era un programa estatal para favorecer la enseñanza primaria principalmente. Así escuchábamos. Pero después de eso hubieron muchos programas más, que no existía el internet, Oscar. Bueno, después de eso, como a los 2 años, nosotros vinimos, papá fue trasladado a Paso de los Libres y ahí sí cambió nuestra vida. Acá tuvimos escuela secundaria, ya no teníamos ni escuela secundaria donde estaba él. No sé si te sirve este detalle, pero debía ser más o menos en el año entre el 1970 al 1972. En esa época fue. No recuerdo bien el año. Estamos de regreso entonces en esto que es actualidad educativa y como les decía, el testimonio de esta señora se asemeja mucho a lo que decía doña María Inés, pero tiene otro formato. El que hacía la señora Mercedes Miño era, ella recibía las cartillas y enviaba las cartillas, luego continuaba y así sucesivamente hasta el punto en el que después ella recibía la certificación. En cambio, en este caso no. En este caso, la educación a distancia que se desarrollaba era, ella recibía el cuadernillo y a través de la radio iban desarrollando en conjunto. La radio y la señora iban desarrollando la programación. En este caso el estudio. Es una cosa... Y nosotros decimos educación a distancia, es hoy, sí, puede ser hoy. Es más, traje el diccionario porque creo que es mucho más práctico buscar, porque si no siempre vamos a internet y no va. Esto lo tenemos que leer, así que le voy a leer a la audiencia qué es educación. Continuando con lo que decía doña Silvia, ella desarrolló, bueno, en este caso en Garrucho, pero después, por supuesto... al venir para acá, tuvo la educación académica dentro de una institución, pero la educación a distancia es algo que ya tiene su tiempo hace mucho. Educación, según el diccionario, acción y efecto de educar, cortesía urbana, proceso mediante el cual una persona desarrolla su capacidad física, intelectual. Y distancia, vamos a desarrollar palabra por palabra. En este caso, primero está la palabra A, la letra A, que dice, expresa la relación del complemento indirecto del verbo. Es decir, tenemos ahí educación A y vamos a terminar de desarrollar la palabra distancia. Me gustó mucho poder buscar en el diccionario porque si no, uno está directamente buscando googleando exactamente y no. Distancia. Espacio o intervalo de lugar o de tiempo que media entre dos cosas o sucesos. Tenemos desarrollado entonces educación a distancia. Eso es educación a distancia. Y como les decía, educación a distancia es algo que ya existió hace mucho. No es algo de ahora. Es algo que ya hace mucho ya se habla de educación a distancia. Pero ¿qué es al fin y al cabo la educación a distancia? Es la posibilidad de poder establecer la educación en ese intermedio entre alguien que quiere aprender y alguien que brinda la posibilidad de educar. Eso es educación a distancia y tenemos estos dos testimonios, tenemos dos más, en total tenemos 4 en el día de hoy. En un momento más vamos a ir a compartir, ahora vamos a compartir otro poco de música y después al regresar lo vamos a escuchar al Gato Negro, hermano de doña María Inés. Esos sí son parientes. Vamos al encuentro de la música y ya regresamos. 772. Transición es otro de los términos que forma parte de la actualidad y nosotros como somos actualidad educativa utilizamos y es el paso de una cámara a otra, por eso que digo transición y se desenfocó aquella, pero la audiencia va a entender y te está enfocando, no, por más que vos te vayas para atrás te está enfocando. Ya está.
En momentos más, a la hora 17:30, vamos a procurar vamos a establecer un llamado telefónico con el profesor Daniel Zampa. Él es el coordinador de la carrera Licenciatura en Gestión de la Mediación Educativa y él está aguardando la llamada, así que vamos a hacer todo lo posible de poder comunicarnos con él. Así que en momentos más, a la hora 17:30, como les decía. Pero ahora vamos a ir a compartir los comentarios con respecto a la actualidad educativa. Hoy estamos compartiendo educación a distancia. La semana pasada estuvimos compartiendo educación especial y el día viernes que viene probablemente no vamos a estar, eso Vicky se está enterando recién, como estamos en la primera semana de vacaciones, vamos a tener actividades extra, por eso le agradezco a la audiencia el estar siempre en sintonía, pero le cuento que no vamos a estar, pero sí van a poder compartir unos audios con respecto a educación ambiental. Educación ambiental es lo que vamos a ir a compartir la semana que viene, así que ya les cuento. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Poder compartir con esto que nos regala la educación. Estamos queriendo compartir el hecho de decir cómo se desarrolla la educación. ¿Es necesario estar entre cuatro paredes? Eso básicamente es lo que queremos desde Actualidad Educativa establecer con ustedes, audiencia. Así que vamos a ir a compartir esto que es la actualidad educativa, pero como les decía, a través de la educación a distancia. La semana que viene educación ambiental y vamos a finalizar este recorrido con educación rural. Vamos a ver si logramos el testimonio de docentes de la educación rural, así que ya le vamos, que es bastante complicada, sí, tal cual, así que le vamos a agradecer a los que puedan sumarse con el comentario. ¿Cuándo regresemos? Eso va a ser, hoy es 11, el 18, el 25 de julio, vamos a estar tocando ese tema, educación rural. La semana que viene, educación ambiental. Igual, de todas maneras, cuando volvamos la segunda semana de vacaciones, vamos a tratar de igual hacer el comentario con respecto a educación ambiental. Lo vamos a dejar así por decirlo. No. Bien, vamos a establecer entonces la llamada telefónica. Esperemos que se pueda lograr. Vamos directo entonces a la llamada con el profesor Daniel Zampa. Él creería que está en su domicilio. A ver. Ahí lo estoy tratando de comunicar a través del Bluetooth. Un segundito. Llamada telefónica. Momentito. Hola, buenas tardes, profe. Todavía no se estableció la comunicación, pero creo que ya estamos ahí. Perfecto. ¿Quieres que vayamos por acá o por WhatsApp? Como te quede mejor. Vamos a intentar entonces por WhatsApp, profe. Le llamo por WhatsApp. Ahí me contestó. Bien. Voy a comunicarme entonces por WhatsApp a ver si puedo lograr la comunicación con el profesor, ya que el Bluetooth está conectado. Suele ser muy buena y muy rápida la comunicación por WhatsApp, pero a veces tiene su complicación. Ahí recién estoy llamando. A ver. Estamos ahí tratando de conectar. Ni bien se logre la comunicación, seguramente ya vamos a tener la posibilidad de dialogar con el profe. A ver. Hola, buenas tardes, profe. Se escucha, pero ambiental. Un segundito. Ahí le corté. Pero qué bárbaro. No. Esto está en vivo, así que ustedes sepan que los errores pasan. Ahí me llama él. Yo creo que sí, pero me equivoqué en el altavoz. Eso es. Ahora creo que sí. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, en primer lugar me gustaría que si puede presentarse a la audiencia. Bien. ¿Ya estamos en línea? Ya estamos en línea, profe, ya estamos en línea. Ah, perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Soy Daniel Martínez Zampa.
soy docente de la licenciatura en gestión de la mediación educativa de la Universidad de Concepción del Uruguay. Y bueno, licenciatura que se está trabajando en educación a distancia, es un tema que creo que nos convoca esta tarde para conversar. Exactamente, profe. Cuéntame usted, ¿dónde usted, como recién lo estaba mencionando, realiza la licenciatura en Concepción del Uruguay? ¿Pero usted dónde reside? Yo resido en la provincia del Chaco y te quiero comentar y comentar a la audiencia que la primera cosa que me llamó la atención, porque uno parece que cuando habla de educación a distancia está hablando de ahora, y resulta que yo hice mi primer curso de educación a distancia con Marinés Suárez, quien está en el campo de la mediación, quizás la conozcan, porque ella es mediadora, fue profesora de la mayoría de los mediadores, y ella nos decía que la educación a distancia en realidad nació en 1840 con Isaac Pitman, cuando dice que daba taquigrafía por correspondencia. Esto es, lo que tenemos hoy, lo que llamamos educación a distancia, hoy estamos con la educación mediante las nuevas tecnologías y estas cuestiones, pero esto de la educación a distancia, que yo pensaba que era algo relativamente nuevo, había sido que tiene sus años también. Bien, nosotros mencionábamos acá en el programa de que pudimos reunir el testimonio de algunas personas en las que nos hacían mención, por ejemplo, corte y confección, también la educación sistemática, secundaria, primaria, a través de correo, pero correo argentino, o inclusive desarrollaban a través de la radio. En Garrucho, una señora nos mencionaba que ella escuchaba la radio y desarrollaba la clase por radio. Sí, cuando yo era chico me acuerdo que había las propagandas de los cursos por correspondencia y después estaba también los cursos, había un programa que no recuerdo por qué canal daban, que se llamaba Teleescuela Técnica, donde se enseñaba a través de la televisión. Entonces, lo interesante esto del desarrollo, que podríamos decir que las nuevas tecnologías han permitido a la educación a distancia. En lo personal a mí me interesó la temática porque yo vivo en Resistencia, Chaco, estamos lejos y bueno, antes de la pandemia empecé a investigar con este tema de ver cómo la educación presencial podía ser de alguna manera tener un mayor soporte con lo virtual, y ahí empecé a investigar, y después vino la pandemia, y bueno, sabemos todo lo que nos pasó a todos, que nos llevó a replantearnos muchas cosas en cuanto a cómo enseñar, cómo llegar, y abrió muchas posibilidades también para la gente que quiere estudiar hoy desde distintos lugares que antes no podía hacerlo. Eso es algo que justamente comentábamos también, profe, que con la pandemia como que dijimos educación a distancia, educación virtual, educación en contexto de encierro, pero usted mismo lo mencionó, insisto, la educación a distancia es antiquísima, no es algo nuevo, pero también la manera de educar tuvo sus modificaciones y nos llevó a entender de que la educación es necesario, no solo contacto, sino el hecho de decir, tiene que haber un vínculo para que pueda desarrollarse la educación. Yo creo que el mayor desafío, primero, como bien decís, primero esto nos llevó a replantear la educación a distancia, nos lleva a los docentes a replantearnos nuestras prácticas pedagógicas. Y este vínculo que está en toda relación docente-alumno creo que es esencial y creo que es el punto que siempre insisto también con los docentes. Cómo construir cercanía a la distancia, es decir, cómo generar este vínculo, que lo podemos hacer hoy. Y fíjate que durante la pandemia, a mí me pasó algo, yo soy docente también en otras universidades, y me pasó algo curioso. Sentía que estaba más cerca de mis alumnos a través de un Zoom que a veces en lo presencial. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el Zoom, ellos me estaban abriendo una pequeña ventanita a su casa. Entonces, y eso me mostraba también el lugar que tenían, cómo tenían, varias cosas que la verdad que me sirvió mucho para comprender cosas que a veces durante la presencialidad
no se daban. La verdad que en lo personal me gusta mucho la educación a distancia. Comparto totalmente, profe, el comentario que usted dice, la educación a distancia, también es algo que me agrada muchísimo a mí. El hecho de que nosotros podamos decir, estoy a 400 kilómetros y se desarrolla totalmente una clase, estoy a 20 kilómetros y puedo estar comunicado. Es cierto, yo tengo, seguramente usted también tiene la experiencia de compartir el aula, pero a veces la educación a distancia tiene sus favores y es muy favorecido. Pero algo también que comentábamos hoy, fuera de aire, comentábamos de que no es para cualquier nivel, porque la educación virtual en secundaria, primaria, a nivel inicial, no tuvo y no va a tener la misma repercusión que tiene hoy por hoy la educación en el nivel terciario y también en el universitario. Coincido plenamente en este tema. A ver, no tenemos que ponernos de alguna manera en fanáticos de la educación, y el hecho de pensar las ventajas de la educación a distancia no significa que en todos los niveles sea posible. Coincido que en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario, donde además de los contenidos nosotros trabajamos otras cuestiones de socialización, de convivencia, la presencialidad es irreemplazable. Ahora, en otros niveles, nivel terciario, nivel superior, nivel universitario, y según las carreras, creo que estamos en condiciones de poder hacer muy buenos trabajos, muy buenos estudios desde la educación a distancia. Exactamente, yo creo que ahí está, usted lo dijo, diferentes estudios, los que estuvimos mencionando hasta poder establecer la comunicación con usted, se refiere mucho a los oficios. Muchos oficios son los que se desarrollan a través de lo que es la educación a distancia, pero también es cierto que la educación sistemática se puede llegar a llevar adelante dentro de la educación virtual, pero tiene también todo su trasfondo, el hecho de decir, un chico que está habituado a tener el acompañamiento de la seño, el acompañamiento de los profes, que en la educación virtual no lo va a tener. Pero más allá de eso, profe, y usted hoy por hoy, por ejemplo, ¿con cuántas universidades está trabajando a modo de decir virtual? En este momento, déjame pensar, estoy trabajando con 4 universidades en formato virtual. Y esto, es decir, en carreras, ya sean carreras de grado, diplomaturas, también he dictado clases en maestrías de otras universidades del exterior. Por eso, creo que hay mucho espacio para trabajar. Sí es un tema, una cuestión permanente que nos lleva a repensar qué hacemos, como vos decís, el tema de nuestras prácticas pedagógicas. Yo insisto mucho y poder ver, porque no es solo, este es el gran tema que a veces discutimos por ahí los docentes. Educación a distancia no es solo hacer un Zoom, no es solo poner un material en el Moodle, es pensar la clase de otra manera, y hacer algo que vos dijiste que se puede trabajar también, que me parece que también es necesario en los otros niveles, el acompañamiento del alumno. Es decir, como docente creo que no sirve poner solamente el material y que hagan la actividad. El docente tiene que estar detrás con un mensaje, con una devolución de las actividades, haciendo este feedback, más allá de que podamos tener situaciones sincrónicas o trabajar también en formatos asincrónicos. Algo que de lo que usted mencionaba recién, que hace hincapié, o quiero hacer hincapié en este caso, es increíble como uno dice, lo realizo virtual y no es cuestión de colocar el material y olvidarme, listo, le dejo el material que ellos... Imagínense si eso virtualmente es necesario, imagínense intentar hacer esto, de darle el material y que ellos hagan de forma presencial. O sea, el hecho del vínculo no es solo el hecho... Generar interés en el alumno, exactamente, generar el interés en el alumno, lo menciona acá Vicky, que es la operadora, y nosotros decimos, si esto de forma virtual es difícil o no es lo correcto, imagínense hacerlo de forma presencial, darle el material, arréglense y no mostrar un interés
yo creo que es terrible y es amenazador decir trabajar de esa manera. Sí, yo trabajé durante más de 30 años en escuela secundaria, fui docente de escuela secundaria y en ese tiempo realmente aprendí que lo primero antes que el contenido es generar el vínculo con el alumno. Esto es conectar, trabajar, como dice Vicky, el generar interés, el pensar, bueno, ¿para qué me va a servir esto hoy? ¿Para qué les puede servir hoy? Creo que tenemos que trabajar mucho en esas cuestiones, que es el desafío de la educación. Y la distancia le agrega otro elemento también, que también, a ver, me parece interesante en todas las ventajas que tiene. Creo que tenemos que pensar también a veces las dificultades que puede existir, en qué sentido, sobre todo con el tema de conexión a Internet. A mí me pasó que a pesar de estar en una universidad durante la pandemia, dictaba clases en una universidad privada, totalmente privada, había alumnos que tenían dificultades con el tema del acceso a Internet. Y esto no es que decían lo hacían para no estar en la clase. Uno se daba cuenta porque compartían, no se les conectaba, se les caía la conexión, estaban en un lugar con mala señal. Entonces estas son cuestiones que me parece que hay cuestiones técnicas que tenemos que pensar y también lo pedagógico. Perfecto, profe. No le quiero robar más tiempo, le agradezco muchísimo la comunicación. Entiendo que usted está regresando de viaje, así que le agradezco brindarnos el tiempo. Y por supuesto, para cerrar nomás, quisiera que usted nos diga un pequeño comentario con respecto a lo que es su paso por la educación a distancia. Si bien usted nos mencionó de que hizo el curso o la carrera de mediación a distancia también, pero ¿cómo ve usted el progreso con lo que es la educación a distancia? Y un cierre, y con eso le estaríamos muy agradecidos. Bueno, el primero agradecido soy yo por la posibilidad esta de compartir algunas ideas. En lo personal, yo descubrí en el campo de la educación a distancia un gran campo con muchos desafíos. Es decir, donde se abren muchas posibilidades, me llevó a replantearme qué hago, cómo lo doy, para qué lo doy, qué actividades, el cómo generar el vínculo. Y todos los días me va generando esto, cómo lo hacemos a través del uso de Zoom, Google, Classroom, Moodle. Hoy tenemos el gran desafío también que se nos plantea con el uso de la IA, bueno, en todos los ámbitos, tanto en presencial como a distancia. Es decir, para mí, sobre todo estando en una provincia periférica como es el Chaco, que estamos a 1000 kilómetros de capital, esto me ha permitido también, no solo como docente, sino también hacer capacitaciones que de otra manera no hubiera podido. Nosotros hay capacitaciones, bueno, en la carrera que vos estás cursando, que hay de distintas partes de la provincia. Yo estoy dictando en este momento una diplomatura en la Facultad de Derecho, donde tenemos no solo de distintas partes de la Argentina, sino tenemos desde México, desde el Uruguay, alumnos, con participación desde Brasil. Y estas son cosas que la verdad que son posibilidades que se nos abren, que son, me parece, súper interesantes. Bien, profe, muchísimas gracias y por supuesto en cualquier momento ya le estaremos invitando para que se sume al diálogo, porque la experiencia suya y también, por supuesto, todo lo que es el factor humano nos favorece muchísimo, así que desde ya muchas gracias y un saludo enorme para usted y que tenga unas felices vacaciones. Bueno, muchas gracias y saludos a ustedes también y a todos los que están escuchando. Un gran abrazo del Chaco. Gracias, profe. Estuvimos entonces en comunicación con el profe Daniel Zampa, a quien le agradecemos esta posibilidad del diálogo con respecto a lo que es educación a distancia, no solo desde el punto de vista de alguien que cursó, sino alguien que está dictando una carrera en lo que es educación a distancia. Nos vamos ahora al encuentro con la pausa comercial y ya regresamos. Hoy hablábamos con los chicos del quinto año de informática y yo les decía a ellos que las herramientas, puntualmente, con respecto a lo que es ChatGPT, le decía yo, las herramientas están para utilizarse, no todo el tiempo y siempre de manera correcta, pero están. Y en este caso el celular con el Bluetooth, con todo lo que tiene sus ventajas. A veces tiene sus incómodos, pero tiene sus inconvenientes, pero está. Bien, vamos a ir a compartir entonces el testimonio del señor José Manuel Miño, el Gato Negro.
15 días para llegar a una correspondencia a Buenos Aires. Y yo estudié en una escuela. Buen día, sobrino. Acá estamos bien, gracias a Dios, y espero que ustedes se encuentren bien también. Sí, no hay ningún problema. En esa época no había celulares y los teléfonos eran difíciles las comunicaciones. Entonces nosotros, por carta, por el correo, y demoraba como 15 días para llegar a una correspondencia a Buenos Aires. Yo estudié en una escuela técnica que no sé si existe más ahora, por correo, técnica de transitores. Y acá en Libria fui el pionero, yo fui primero en radiotransitores porque todo lo que había no eran técnicos, así como era yo diplomado en esa época. Y aprendí bastante y me enseñaron algunos amigos que eran técnicos acá en radio, en la radio eléctrica, y ellos se manejaban con eso. No sé cómo habrán aprendido, si por correo o con maestro. Y bueno, yo tuve la oportunidad esa de estudiar la radio, el transitor, más precisamente el transitor, que es reparación de radio. Y bueno, nos enseñaban, nos mandaban materiales, nos mandaban para armar una radio, a transitor, para armar un transmisorcito de AM nomás, porque en esa época no existía la FM. Y así, rompiendo la radio de los vecinos, aprendí un poco, ¿no? Y con eso hice todo al principio de fue uno de los más acertados que hice en mi vida, ¿no? Para progresar un poco económicamente. Muy lindo era. No me acuerdo si eran en 6 meses que uno terminaba el curso. Y Actualidad radio, Educativa, un programa transitores dedicado a la actividad educativa en sus y distintos después, ámbitos y modalidades. Estaba trabajando yo con Dutac en Gemini, y ahí le escribí yo a la escuela que quería aprender reparación de televisores. Y ellos me dijeron, no, usted es autodidacta, no precisa hacer más ni un curso. Hay un libro que es reparación de televisores, se llama así, no me acuerdo mal el nombre. Y le comenté a mi patrona ahí a donde está, y me dijo, yo tengo el libro, mañana te doy. Y me dio el libro, y con ese yo me rebuscaba después reparando televisores también. Y era muy lindo el estudio en esa época, así por correo. No sé si seguirá habiendo más esos cursos como había antes. Bueno, sobrino, Dios te bendiga mucho. Tenga un excelente programa esta tarde. Así que ese es el aporte que yo te puedo hacer. Si vos me llamás ahora, y si no, ya acá te envié. Aquí estamos entonces, audiencia de la 102.7. Ese fue el testimonio del señor José Manuel Miño. No sé si más de uno de ustedes en sintonía nos quiere mencionar, y capaz que lo conoció a Radio Namuncurá. Así se llamaba la radio, así se llamaba el taller de reparación que tenía el tío. Estaba exactamente como Seferino, sí, exactamente. Estaba acá por calle Colón, si la memoria no me falla, y si los propietarios de Velasco 948 nos quieren hacer mención, creo que era acá a donde está de Colón, Belgrano, perdón, una cuadra más abajo. Así, sí, acá a la vuelta nomás, pero por Colón, casi frente al internado de la Escuela Técnica General Joaquín de María. Casi por ahí era. Así que le vamos a agradecer a la audiencia el haber compartido con nosotros. Restan tan solo 4 minutos para la hora 18 y vamos a hacer las cosas prolijas. Agradecemos a todos los que estuvieron en sintonía con nosotros, a los que se comunicaron a través del 1553 49 21. Le agradezco a Vicky estar en la parte técnica, por supuesto, como todos los viernes. Le agradezco a mi persona por estar aquí también haciendo doble. Bueno, y ahí va la otra parte. Le agradezco a Rodrigo, que en algún plano
de la estratosfera debe estar, así que le agradezco también a él. Siempre él estuvo acá arreglando todo lo que es la parte técnica, y también le agradezco a él, por supuesto. A los propietarios de Velasco 948, muchas gracias. Al señor Roberto Beton Tuch en Velasco, en Bonplan 1090, a doña Marisa, a Jorgito y a todos los que están en sintonía. Y le paso la posta al señor Juan José Fabrat. En momentos más ya va a estar en su programa. Muchas gracias, y será, si Dios quiere, hasta la semana que viene, no, hasta el 25. Vamos a estar de regreso en vivo con esto que es Actualidad Educativa. 72 45 68 89. Actualidad Educativa, un programa dedicado a la educación. Actualidad Educativa, un programa dedicado a la actividad educativa en sus distintos ámbitos y modalidades. Publicita con nosotros, comunicándote a los números 3772 53 49 20.